Entonces, el día de hoy quisiera meditar en varias cosas que tienen que ver con las festividades que estamos celebrando. Ya mencionaba Luis hoy en la mañana que el énfasis del día de hoy, de domingo, es por supuesto la resurrección, porque en un domingo como hoy fue que Cristo resucitó. Pero quisiera enfocarme y regresarme un poquito hacia qué es lo que pasa antes, pero no nada más antes del domingo de resurrección, sino antes de la venida de Cristo. Esto es sumamente interesante, espero que les fascine tanto como a mí me fascina este punto, porque muestra la unidad que existe en la Biblia. Muchas personas tienen la idea de que en el Antiguo Testamento Dios era de una manera y luego en el Nuevo Testamento cambió y fue de otra manera, o cambió de plan o desarrolló una nueva estrategia. Y la realidad que quiero que vean el día de hoy, hermanos, es que realmente la Biblia mantiene su unidad con respecto al mensaje de redención para la humanidad. Y quiero que vean esto brevemente, y están hoy algunos de los más chicos con nosotros, de los niños, pero también ya han sido bautizados muchos, y esto está en el centro de la Biblia, de la razón por la cual podemos ser salvos y la razón de nuestra redención. Entonces quiero que vean brevemente un panorama de cómo es que Dios provee lo que necesitamos a lo largo de la historia y en la Biblia especialmente. Vean cómo es que en Génesis, y esto lo hemos estado viendo en la clase de Fundamentos Firmes, Dios da la primer promesa con respecto a esta redención, y es muy sutil esta promesa, y conforme va avanzando la historia se va haciendo más explícita. Pero al principio, en Génesis 3:15, Dios les dice a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer vendrá una enemistad con la serpiente. Y de la simiente de la mujer, dice, la serpiente va a herirlo en el calcañar y la simiente va a aplastar su cabeza. Entonces, desde aquí viene ya una simbología muy significativa con respecto a el plan de Dios y cómo está proveyendo una manera de redención para la humanidad. Después vemos la primera provisión. Y la primera provisión tiene que ver, creo, en esencia, y más por la simbología, no es porque es la primera vez que Dios provee para el hombre, pero por la simbología. Quiero que vayan viendo este panorama. En Génesis 3:21, dentro de esta misma historia de Adán y Eva, nuevamente, esto es un panorama nada más de algunos de los puntos, creo, más significativos de todo el Antiguo Testamento. Y en Génesis 3:21 leemos que el Señor hizo vestiduras ¿de qué? De piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y la razón por la que los tuvo que vestir fue ¿qué? O sea, ellos habían pecado y de repente la manera en que Dios provee o entra en acción a causa del pecado es matando a un animal. Es muy clara la Biblia que el punto aquí es que eran de piel, porque ellos se habían hecho una vestidura de hojas, pero Dios dice, no, yo voy a proveerles una vestidura de piel, lo cual va a requerir ¿qué? La muerte, va a requerir sangre. Entonces es muy interesante cómo se va viendo este punto a lo largo del Antiguo Testamento. Y más adelante, cuando llegamos a la historia de Abraham en Génesis 22, leemos una historia muy conocida en la cual
Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham en el versículo 8 del capítulo 22 tenía esta confianza porque le pregunta a su hijo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿A quién vamos a matar aquí? Y la respuesta de Abraham es, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Él tenía la confianza de que Dios hacía la provisión necesaria, y cuando llegamos al versículo 13, realmente esto sucede, porque dice en el versículo 13, Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de, ¿qué? Su hijo, en lugar de Isaac. Un cordero. Dios provee una manera en la cual su hijo ya no tiene que morir, y Dios atora un carnero, y específicamente de los cuernos, para que no se lastimara, para que no fuera un carnero que no fuera digno de ser ofrecido en lugar de Isaac. Y versículo 14 dice, y aquí es más claro todavía, dice, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de, ¿qué? El Señor proveerá. Ven, o sea, aquí está empezando toda esta temática del Antiguo Testamento en la cual Dios provee una manera para sustituir la vida de sus hijos, para que no tengan que morir, para que no se pierdan. Esta es la idea que se empieza a desarrollar en el Antiguo Testamento. Y el enfoque de hoy, esto nada más se los estoy dando como un panorama rápido de Génesis. El enfoque de hoy, en donde quisiera detenerme todavía un poquito más, es en lo que creo yo es el evento más significativo del Antiguo Testamento en referencia a Jesús. El evento más simbólico de lo que vendría. Y eso se da en el libro de Éxodo. Y aquí tenemos el primer ritual de liberación. Si vamos a Éxodo, capítulo 11. Éxodo capítulo 11. En donde ya han pasado 9 plagas. Y Dios tiene planeado esta 10ª plaga como el clímax, el punto final en el que va a traer verdadera liberación a su gente. Y le dice a Moisés que de hecho Faraón los va a dejar ir. Y los prepara para este evento. Les dice, miren, esta liberación final que yo voy a proveer para ustedes, quiero que sea algo muy especial y quiero que hagan ciertas cosas muy específicas. Vean primero, en el capítulo 12 ahora, vamos a ver varias de estas características de lo que es la institución de la Pascua. El primer punto que quiero que vean, dice en el versículo 4, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho, y aquí está la primera característica muy específica que Dios quiere que vean sobre este cordero, que dice, sin defecto, que no tenga nada que esté mal con él, que no esté enfermo, que no esté cojo, que no tenga roto una pierna, que no tenga alguna enfermedad. Y sigue hablando sobre este punto. La segunda característica que quiero que vean, en un momento vamos a llegar a esto, pero porque lo va a seguir repitiendo, dice, el segundo punto que tiene que suceder con este cordero es, versículo 6, lo guardáis el día 14 del mismo mes, entonces toda asamblea de la congregación de Israel lo matará. Entonces aquí están las dos características más grandes sobre este cordero. Uno, que no tenga mancha, que sea sin defecto. Y número 2,
que lo maten, que su sangre sea derramada. No es un cordero como de mascota, ¿no? Que adopten. El propósito específico es, lo tienen que matar. Y sigue adelante y sigue explicando algunas cosas. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura. Entonces, nuevamente hay otra característica que es muy específica, y esta es una de las que más se va a empezar a repetir a lo largo del ritual de la Pascua, que es: el pan no puede tener levadura y no pueden comer nada con levadura. Sin levadura y con hierbas amargas. Entonces tenemos dos características, una que es sin defecto, y aquí creo que entra esta idea del pan sin levadura, porque la levadura representaba para los judíos corrupción, leudaba las cosas. Y cuando Jesús hablaba de los fariseos, hablaba en este sentido, ¿no? Que no dejen que ellos con su levadura los corrompan. Y entonces el pecado en muchos sentidos es representado como la levadura en el Antiguo Testamento. Entonces dice, no, que no tenga levadura, nada de lo que coman va a tener levadura. Y la segunda cosa que dice, sin defecto, sin levadura, y número 2, va a ser inmolado. Y la otra cosa que sucede aquí es que les dice, coman hierbas amargas. Coman hierbas amargas. Y las hierbas amargas para los judíos representaba su redención, porque era un recordatorio de la esclavitud y del sufrimiento que ellos habían vivido en Egipto como nación. Entonces, esta idea de las hierbas amargas tiene como idea recordarles que a través de este cordero inmolado serán redimidos. Recuerden de dónde vienen, recuerden lo que sufrieron, recuerden de quién eran, de los egipcios. Pero ahora, por un cordero inmolado, no lo serán más. Y número 3, una característica muy importante que está en el versículo 7, que es, dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces, la tercera característica que quiero que vean sobre la Pascua es que dice Dios, hagan un pacto externo, que se vea que ustedes están realmente confiando en que la sangre de este cordero es lo que ustedes necesitan para ser redimidos. Tienen que demostrarlo, tienen que poner esta sangre en el dintel de su puerta y decir, sí, este cordero nosotros lo matamos, derramamos su sangre y aquí está, véanla. Porque dice en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, dice Dios, esta es la 10ª plaga, dice, yo voy a pasar por cada una de las casas, cada una de las familias que hay en Israel, y cuando yo vea la sangre pintada en los dinteles de la puerta, ¿qué dice? Pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, ven aquí lo que está sucediendo. Están los israelitas y están los egipcios, y Dios está diciendo, este evento que ustedes van a empezar a celebrar desde este día en adelante, es un evento en el cual está mi juicio y también está mi misericordia. Mi juicio lo merecen todos, los judíos y los egipcios, pero voy a mostrar mi juicio sobre los egipcios y voy a mostrar mi misericordia sobre los judíos. Pero es interesante porque dice más adelante que esta sangre en los postes
no solo iba a salvar a los judíos. Y nada más quiero recorrer un poquito aquí, quiero que sigan viendo algunas de estas características. Dice, cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Es decir, nada leudado, perfección absoluta es lo que requiere este ritual. Y luego dice el versículo 19, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Y aquí empiezan a ver esta mención de que sí hay algunos extranjeros aquí también. Y dice, versículo 22, tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel de los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Ahora, en el versículo 44, aquí empieza esta descripción de este pacto externo, porque vean lo que dice, el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, y aquí esta es la idea de que la circuncisión es a lo largo del Antiguo Testamento una señal externa de un pacto hecho con Dios. Entonces dice, si ustedes tienen siervos, que se circunciden y pueden participar del beneficio de la Pascua, pueden ser parte de la redención que va a venir por la sangre de este cordero. Dice versículo 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Y dice, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Y dice, nuevamente regresa a este punto de los extranjeros, dice, si hay un extranjero, si alguien que no es de Israel con vosotros, celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla. Va a ser bienvenido a esta celebración, pues será como un nativo del país, va a ser como un judío, va a beneficiarse de las bendiciones de los judíos. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Es decir, sí tienen que ser parte de esta nación. De alguna manera tienen que ser incluidos. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Es decir, judíos y gentiles. Y todavía en el capítulo 13 sigue diciendo, el versículo 3, no comeréis en él nada leudado. Y en el versículo 6, pan sin levadura por 7 días. Y luego versículo 7, se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Es decir, este punto sigue enfatizándolo y enfatizándolo. Y lo que quiero que vean, hermanos, es que esto que estamos leyendo es lo que los judíos siguen celebrando hasta el día de hoy. Es lo que se llama el Haggadah, que es esta idea mesiánica. Bueno, entendemos nosotros que es esta idea mesiánica que está demostrando que desde este momento en Éxodo Dios ya sabía cómo iba a funcionar el plan de redención para la humanidad, y les dice, acuérdense, repitan esto año tras año tras año, sean extranjeros o sean judíos, sigan haciendo esto para que no se les olvide. Y los judíos hasta el día de hoy lo siguen haciendo para que no se les olvide lo que Dios hizo por ellos. Es lo que en la tradición judía se llama Zikrón, que es un recordatorio, no se nos olvide cuáles son nuestras raíces. ¿De dónde venimos? Y
¿cómo es que estamos donde estamos hoy? Eso es de lo que se trataba. Acuérdense, ustedes estaban en Egipto, ustedes eran esclavos, sin ningún derecho como ciudadanos realmente de esa nación, sino siendo oprimidos como esclavos. Y viene el Señor y dice, miren, yo voy a traer juicio sobre esta opresión y voy a proveer un cordero a través del cual ustedes van a ser libres. Acuérdense de eso. El día que yo estoy proveyendo este cordero para ustedes es el mismo día en el que ustedes ya no serán esclavos más. Y entonces la Pascua se instituye desde este momento como un recordatorio anual de lo que Dios estaba haciendo. Pero no nada más en ese momento, sino especialmente cuando viniera el Mesías. Y entonces, quiero que vean cómo es que a lo largo del Antiguo Testamento siguen más corderos que están diseñados para sustituir la culpabilidad. No es nada más el Cordero de Pascua, es el más significativo, el Cordero de Pascua, pero vienen muchos más corderos que Dios usa como símbolo de lo que iba a venir a ser después. Y en Éxodo 29 leemos más acerca de estos rituales, versículo 38 y 46. Había un cordero que se tenía que sacrificar todos los días, en la mañana y en la tarde. En Levítico 4, versículos 32 al 35. En Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 7? Y aquí obviamente es una de estas analogías que vuelve a usar la Biblia, tres metáforas, que es muy clara de quién está hablando para nosotros, porque lo hemos citado muchas veces. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Entonces, vemos esta idea a lo largo del Antiguo Testamento que dice ¿ustedes quieren ser perdonados? Tiene que haber sangre. Tiene que haber sangre. La única manera. Si ustedes derraman la sangre de un cordero, Dios pasará por alto sus pecados. Pero a lo largo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, era clara la idea para muchos de que algo estaba haciendo Dios mucho más allá de un animal, porque ningún animal puede perdonar pecados. Y esto lo leemos en Hebreos 10:4, donde dice el autor de Hebreos, la sangre de machos cabríos no puede quitar los pecados de la gente. Nadie puede ser justificado por Dios simplemente con la sangre de un animal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y aquí entra la parte más increíble, creo yo, de toda la Biblia, y que trae una unidad y una coherencia y un sentido que es asombroso. Y si pueden testificar a sus amigos judíos, esto es una de las cosas más increíbles que puedan encontrar a lo largo de toda la Biblia, la manera en que todo esto no es casualidad, viene desde el principio, y cuando viene Cristo queda
tan claro qué está pasando, por lo menos para nosotros en retrospectiva y ya ahora viéndolo, podemos verlo. Y muchos de los que estaban en ese momento, especialmente un personaje que es Juan el Bautista, él lo vio muy claro en Juan capítulo 1. Vean lo que dice Juan cuando se presenta a Jesús. En el versículo 29, dice, al día siguiente, esto es Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista con respecto a Jesús? Dice, ¿quién es esta persona? Es el Cordero de Dios. Y no solamente es el Cordero de Dios, sino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entienden lo significativo que es aquí todo lo que había venido sucediendo año tras año tras año en la celebración de la Pascua? Dios diciendo, recuerden, no se les olvide cómo lo saqué de Egipto. Un cordero murió para que sus primogénitos no murieran. Y ahora lo ve Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios está proveyendo, ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. No nada más de los judíos, del mundo entero. Y solo para rematar este punto, creo que es una de las temáticas del Evangelio de Juan, es entender que Cristo es el Cordero Pascual. Para rematar todo esto, Juan hace un énfasis en parte de la historia de la crucifixión que quiero señalarles ahorita, que estábamos meditando hoy en la mañana. Vean lo que dice en Juan 19, cuando habla de cuando Jesús estaba en la cruz. En el versículo 36 dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y claro, hay varios pasajes aquí que se están cumpliendo, dentro de los cuales también está el Salmo 34, versículo 20, pero el énfasis que quiero que vean viene de Éxodo, justo ahí donde estábamos, en el capítulo 2, en el versículo 46, porque aquí es un pequeño detalle, pero esto es una cosa muy significativa dentro de la simbología que maneja la Biblia y en el cumplimiento de Cristo de esta simbología, porque dice que una de las características de este cordero, dice el versículo 46, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni qué, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Pero este cordero ya estaba muerto, ¿no? ¿Qué importaba si rompían sus huesos? No rompan sus huesos. Ya está muerto, ya se lo comieron, pero no rompan sus huesos. Entonces cuando Juan llega a este punto en el cual se está cumpliendo delante de él este cordero siendo levantado y siendo sacrificado delante de ellos, derramando su sangre, y ve que ninguno de sus huesos son quebrados, a pesar de que era muy raro, porque especialmente dentro de lo que estaba sucediendo en este momento, porque como venía el día de reposo, querían ya que murieran, y para acelerar el proceso rompen sus piernas, y eso acelera el proceso porque se asfixian más rápido, está colgando sin el soporte de sus piernas, y sin embargo Jesús no experimenta esto.
No es significativo la manera en que todos estos detalles se van juntando. Y quiero que vean ahora los puntos más claros de la celebración de la Pascua, que tenían que ver con el pan sin levadura, especialmente con el pan sin levadura, porque dice Juan que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si ustedes ven Primera de Juan, que es el mismo autor, hablando del mismo personaje, van a encontrar este detalle muy explícito sobre este Cordero, cuando dice en Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. ¿Y qué dice? Y en Él no hay pecado. Por si no había quedado claro de qué se trataba el pan sin levadura, de qué se trataba el cordero sin mancha, de qué se trataba un cordero perfecto, dice, en Él no hay pecado. Eso era lo que significaba, que en Él no podía haber pecado, porque ningún ser humano con pecado puede perdonar pecado, porque Él merecería la condena que está recibiendo. Pero si Él no tiene pecado, entonces sí puede pagar justamente el pecado de todos, porque Él no tiene pecado. Puede cargar con la condena y la ofensa de otros. Primera de Pedro 1:18. Esto también, no quiero que piensen que solamente está en la mente de Juan. También está en la mente de otros autores del Nuevo Testamento. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Así no es como fueron redimidos los judíos en Egipto. ¿Cómo fueron redimidos? Fueron redimidos con sangre preciosa. Como esta analogía de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dios ya tenía en mente cuando le estaba diciendo a los judíos, hagan esto, maten un cordero, no rompan sus huesos, que sea un cordero sin mancha, coman pan sin levadura. Cuando Dios estaba diciendo todas estas cosas, Él ya tenía en mente a su Hijo. Y estaba pensando, ¿cómo puedo hacerles ver claramente cuando venga el momento en el que mi Hijo sea entregado por ellos, que de esto se trataba, que todo estaba apuntando hacia Él, que toda la simbología que parece nada más ritual y religiosidad que les estoy diciendo que hagan, no es nada más ritualismo y religiosidad, tiene un propósito específico. Vean a Cristo el Mesías colgado en una cruz y crean en Él. Él es el que está derramando su sangre por ustedes. Él es el que está haciendo de una manera definitiva y perfecta propiciación por sus pecados. No nada más está en la mente de Pedro. También está en la mente de Pablo. 1 Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. ¿Ven aquí la analogía con el pan sin levadura? Por eso es tan importante, por eso Dios les dice una y otra vez a los judíos, que sea sin levadura, que sea sin levadura. No vayan a comer nada de leudado. ¿Por qué? Porque así serán ustedes a través de Cristo. Cristo, el Cordero sin pecado,
será su justificación y proveerá para ustedes el veredicto sin pecado. Y aquí es muy específico Pablo lo que tiene en mente. Dice, porque aún Cristo, ¿qué? Nuestra Pascua ha sido sacrificado. Él es nuestra Pascua. El Nuevo Testamento está celebrando esto. Ya se entiende de qué se trataba la Pascua. Ahora tiene sentido y Cristo lo viene a cumplir de una manera perfecta y completa. Entonces, el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Dos características de este Cordero de la Pascua. Uno, que fuera sin pecado, sin mancha, sin defecto, y el pan sin levadura. Y número dos, ¿qué tendría que pasar con este Cordero? Tenía que morir, inmolado. Esta era la idea, tenía que derramarse la sangre de este Cordero. Y cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la idea de Cordero que está detrás de decir, este es el Cordero de Dios, es, este Cordero tiene que morir. Porque esta es la imagen que vendría a los judíos de un Cordero. No hay otra cosa que haces con un Cordero. Lo matas y te lo comes. No tiene ningún otro propósito real dentro de las tradiciones judías. Entonces, el ponerlo junto con esta idea de un cordero, automáticamente, aunque Jesús apenas estaba comenzando su ministerio, ya lo estaba colocando en una posición en la cual, dice Juan, el Bautista, algo va a pasar. Juan Bautista probablemente no entendía todo lo que iba a pasar, pero algo va a pasar con él en relación a los corderos que habían estado siendo provistos por Dios a través del Antiguo Testamento. Y aquí está el Cordero único y perfecto en persona. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es el Cordero de Dios. Hoy en la mañana celebramos la Cena del Señor. Y quiero que vayan conmigo a Lucas 22. Porque aquí está esta simbología nuevamente mostrada. Dice en el versículo 20. De la misma manera, tomó la copa, que es parte de lo que se celebraba dentro del ritual de la Pascua, 4 copas de vino, y dice, y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y Dios escogió específicamente que el fin de semana que Cristo sería crucificado sería el fin de semana de Pascua. ¿No es increíble? O sea, pudo haber sido cualquier fin de semana de todo el año, si Dios no hubiera tenido un plan, ¿no? Que muera cuando sea. Bueno, total, tiene que morir, que sea en el momento que sea. Pero Dios escoge, dice, que sea el fin de semana en el cual todos los judíos estén celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Qué más claro quieren que sea? ¿No? O sea, si no lo pueden ver hasta este punto, entonces tienes un problema entendiendo analogías y símbolos. Porque dice Jesús, en esa noche, después de haber preparado esta cena, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y también come el pan, toma la copa y dice, estas dos cosas están simbolizando lo que va a suceder. Pero ¿no es interesante que de todos los elementos de la Pascua, el que es más importante aparentemente no se menciona? ¿Cuál es el elemento en esta celebración de la última cena que nunca sale? Hay varios, pero considerando que dentro de la institución de la Pascua, cuando Israel fue librado de Egipto, aquí estaba todas estas especificaciones con respecto al cordero, ¿no? Maten este cordero, hagan esto. Y ese es el único elemento importante que no es mencionado en la institución de la Cena del Señor.
¿Por qué? Porque ahí estaba el Cordero delante de ellos, diciéndoles: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El Cordero ya no es necesario. Y este Cordero es inmolado por el mundo, no nada más para Israel. Y esto viene desde la celebración de la Pascua. Dios le dijo a los judíos: aquellos extranjeros que estén entre ustedes, que se unan a ustedes a través de la circuncisión y que también hagan estas cosas, y también sus hijos serán salvados del juicio que viene. Entonces, leemos en Apocalipsis, capítulo 5. Y fíjense, ya hemos recorrido toda la Biblia. Pensaron que iba a ser una predicación corta y ya nos fuimos desde Génesis hasta Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 6, dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, ¿a quién? A un cordero de pie. Pero ¿cómo estaba este cordero? Como inmolado. Y más adelante dice: tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú, Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. Y aquí está la clave, hermanos, porque esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí el día de hoy. Porque esto no nada más fue para los judíos, fue para todo el mundo. Juan el Bautista dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis se confirma esto cuando dice: con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todo el mundo ha entrado dentro de la posibilidad de ser redimido por este Cordero. No importa cuál sea tu trasfondo étnico, no importa en qué época de la historia de la humanidad hayas vivido, no importa cuál sea tu nivel económico o social, no importa ninguna cosa que normalmente importa para la gente en el mundo, porque Cristo te compró con su sangre para ser de Él. Todos merecemos juicio. Todos merecemos muerte. Muerte como la de los primogénitos en Egipto. Pero solo es por gracia que Dios ha provisto alguna manera a través de la cual pasará por alto nuestra culpabilidad. Está pintada la sangre de este Cordero en el dintel de tu puerta. Eso es lo primero que va a ver Dios cuando te vea. La sangre de su Hijo. Eso es la única pregunta que va a importar el día que tú mueras. ¿Está la sangre ahí?
Está la sangre del cordero que fue inmolado por el mundo, está pintada como muestra de este pacto que hiciste con Él, está pintada en tu puerta. ¿Sí o no? Si está ahí, Dios pasará por alto el juicio que mereces y no morirás, sino que tendrás vida eterna. El precio fue pagado, Cristo lo pagó, y hoy vivimos a la luz de un sacrificio perfecto que recordamos cada domingo. No se les olvide, no se les olvide cuáles son sus raíces, de dónde vienen y por qué están aquí. ¿Cómo es que han sido justificados por Dios para el día de hoy ser inocentes delante de Él?